¿Saben esa sensación de no tener ni una gota de energía? De buscar descansar en las redes sociales y que una hora después el agotamiento sea todavía peor? Hoy vamos a explorar un concepto que, la verdad, suena totalmente al revés, pero tiene una base científica súper sólida. Para recuperar la energía, a veces lo que hay que hacer es algo difícil. Es un ciclo en el que cae muchísima gente. Uno se siente agotado, busca un escape rápido en el teléfono pensando que esto va a ayudar a recargar las baterías. Pero ¿qué pasa en realidad? Pues la mayoría de las veces esa sesión de scrolling solo nos hunde más en un estado de letargo, de desmotivación total. Bueno, aquí está el meollo del asunto. Hay una desconexión completa entre lo que esperamos y lo que de verdad pasa. Creemos que un pequeño descanso pasivo nos va a dar el empujón que necesitamos. Pero al contrario, nos deja con todavía menos ganas de empezar esa tarea importante que tenemos pendiente. Es una trampa, una y otra vez. Y resulta que este sentimiento de estar atascado tiene un nombre científico. Los neurocientíficos lo llaman un valle de dopamina. Ojo, no es solo pereza, es un estado neurológico real en el que al cerebro le faltan esos químicos que nos impulsan a actuar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de verdad dentro de nuestra cabeza durante este valle de dopamina? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque lo que se está librando ahí dentro es una auténtica batalla interna. El concepto clave aquí es la fricción límbica. Este término describe la lucha, el choque, entre dos partes muy poderosas de nuestro cerebro. Por un lado, está ese sistema que solo quiere la gratificación instantánea, lo fácil. Y por el otro, la parte que sabe perfectamente lo que hay que hacer para alcanzar las metas a largo plazo. A ver, lo más interesante es cómo funciona cada uno. El sistema límbico es esa vocecita que dice, olvídate de ese informe, mejor mira otro video. Es primitivo, busca la comodidad. En cambio, la corteza prefrontal es como nuestra CEO interna, la que planifica, la que razona, la que nos recuerda las responsabilidades. Cuando procrastinamos es porque el sistema límbico está ganando la batalla. Así de simple. Y aquí es donde viene la idea que lo cambia todo. La ciencia ha descubierto que la estrategia más efectiva para salir de ese pozo de desmotivación no es sentarse a esperar a que llegue la inspiración. No, es todo lo contrario. Hay que forzar un reinicio, generando intencionadamente un poco de incomodidad. Muy bien. ¿Y cómo se puede aplicar esto en la práctica sin rendirse en el intento? Pasemos ahora a ver 3 niveles de fricción que se pueden usar para tomar el control. Pero ya. Estos 3 métodos van de un esfuerzo mínimo a uno bastante intenso, la verdad, pero todos están diseñados para lo mismo: usar una incomodidad voluntaria para darle un reset al sistema de motivación del cerebro. Empecemos por el nivel más accesible. La microfricción es perfecta para esos momentos en los que el cuerpo se siente pegado a la silla sin poder arrancar. La idea es súper simple: introducir un pequeño pico de esfuerzo físico. Por ejemplo, hacer 20 flexiones o 30 jumping jacks lo más rápido posible. Este aumento de golpe del ritmo cardíaco funciona como una alarma biológica. Literalmente le grita al cerebro, «Oye, despierta», y lo saca a la fuerza de ese estado de letargo para prepararlo para la acción. Pasemos al siguiente nivel, que se enfoca más bien en la resistencia mental, y es que a veces no procrastinamos por cansancio físico, sino por el miedo o el fastidio que nos produce una tarea en específico. El truco aquí es atacar de frente la parte más difícil o aburrida de esa labor, pero solo por 5 minutos. Al enfrentar esa fricción de una, el cerebro libera neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina, como si fuera una recompensa por haber superado un obstáculo. Ese pequeño logro genera el impulso químico que se necesita para seguir. Y ahora el nivel más potente de todos, uno que han popularizado expertos como el Dr. Andrew Huberman. Este método ya es para cuando el bloqueo es total y lo que se necesita es un reinicio completo del sistema. Consiste en exponerse al agua fría en la ducha de 30 a 60 segundos. Sí, es súper incómodo, pero el choque térmico es una forma de fricción límbica tan poderosa que puede reiniciar los niveles de dopamina y dejarnos en un estado de alerta y concentración que dura horas. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental que une a todas estas técnicas? Es una idea simple, pero que cambia por completo las reglas del juego sobre cómo entendemos la productividad. El punto crucial es este. Hemos estado pensando en la motivación de forma equivocada. No hay que esperar a sentirse con motivación para actuar. La acción va primero.
Es al hacer una pequeña acción, especialmente una difícil, que se enciende el motor de la motivación. Y esto ilustra de manera brillante el beneficio a largo plazo. Cada vez que se elige voluntariamente la incomodidad, se está entrenando. Se le está enseñando a la corteza prefrontal, la parte racional, a dominar al sistema límbico, al impulsivo. Es como fortalecer un músculo mental. Así que, la próxima vez que la pereza parezca que va a ganar la partida, la pregunta no es cómo encontrar comodidad, sino todo lo contrario. La pregunta es, ¿qué pequeña dosis de incomodidad se puede introducir para romper la inercia y tomar las riendas del día? Esa elección es el primer paso.